Buenas tardes. Mi nombre es Sara Sofía Rojas de España y voy a hablar un poco sobre Estocolmo, la capital de Suecia. Para empezar y entender un poco el contexto, investigué un poco sobre la historia. Estocolmo prácticamente era un terreno vikingo, el cual con el tiempo pues fue abandonado. Lo que pasaba en estas tierras era que antes de ser colonizada o habitada, era una parte donde el clima frío dominaba, es decir, de que la mayoría de tierras estaba congelada. Lo que pasaba era de que en ese tiempo la parte de Estocolmo, la parte central, era la única parte que existía. Desde ahí, pues, cuando se empezó a habitar, empezaron a crear pequeñas chozas de barro, con materiales como madera, piedra, pero nunca pensaron en la creación de esta ciudad, es decir, una forma, una organización. Lo único que fue eh, cuando la ciudad empezó verdaderamente a crecer y a ser habitada fue por el rey Birger Jarl, que fue conocido como uno de los fundadores de Estocolmo. Y él lo que ayudó él fue a crearle un orden a esa ciudad. Él quería que la ciudad fuera eh, una ayuda para defender a Suecia en algunas batallas que tenían contra unas potencias. Entonces lo que quería es que Estocolmo funcionara como una barrera protectora para Suecia. La ventaja que tenía Estocolmo era que se encontraba entre el mar Alén y el mar Báltico. Eso hacía de que Estocolmo fuera una parte importante para la parte económica y mercantil de Estocolmo. Em, Después, Estocolmo fue construido aproximadamente sobre 14 islas y que hoy en día están conectadas con 57 puentes, es decir, cada isla compone una mini ciudad, una mini parte de Estocolmo y estas se comunican entre puentes. Este mapa urbano muestra la primera idea que fue de el urbanismo de Estocolmo, que para ellos era prácticamente un casco urbano sin planificar. Era una construcción que la mayoría de personas solo pensaba en el ancho de la carretera, es decir, que solo pasará una carretilla. Em, el plano urbanístico de Estocolmo fue el mismo por muchos tiempos, hasta que la ciudad se incendiaba por el material de las casas. Es decir, si una casa se incendiaba, la mayoría también, porque estas em, eran pegadas prácticamente. Entonces lo que hacía era que la mayoría de manzanas en Estocolmo se incendiaran y tocaba hacer una reconstrucción en Estocolmo. Este fue una de las ideas que se planteó después de un gran incendio. Fue una ciudad que también se basó en edificios de piedra y en algunos de madera, que tenía una retícula octogonal. Con esto le daban paso a grandes canales fluviales para favorecer a Estocolmo y tanto a Suecia. Fue aprobada, pero era difícil de ejercer. Hoy en día, la, mm, hoy en día Estocolmo se puede decir de que no tiene un casco urbano planificado porque se encuentran distintos tipos de tramas urbanas. Es decir, podemos encontrar reticular octogonal, podemos encontrar radialidad,
podemos encontrar distintas formas em, en esta ciudad. Un ejemplo del avance es el tipo de construcción en la retícula octogonal. Hacían que las casas fueran un poco más cerradas y privadas, pero en los últimos años han querido de que sea octogonal, de una forma más organizada, las calles más amplias, obviamente porque la población ha crecido, y que el concepto de las viviendas sea una vivienda abierta, una vivienda donde se pueda entrar aire, donde entre luz, em, donde sea, donde sea em, una forma que se vea en la modernidad en Estocolmo. Bueno, el contexto rural, el contexto urbano, prácticamente es un contexto urbano. Sin embargo, se puede decir de que Estocolmo en las partes de las afueras, como, es decir, como estas que voy a señalar por acá, bueno, como estas más o menos, según lo que investigué, se pueden considerar como rurales, ya que hay partes de que verdaderamente todavía conservan la esencia del lugar. Pero pues sin embargo, tiende a ser una zona urbana. El clima que se presenta en Estocolmo están las 4 estaciones, las cuales el verano es una de las más esperadas, el invierno es la que más dura, puede pasar, puede llegar hasta los -0 °C. En ese tiempo de invierno en Estocolmo no se ve casi la luz, hay luz aproximadamente entre 4 y 6 horas. Em, en septiembre inicia el verano, em, y el invierno es de noviembre a marzo. La primavera y el otoño pues son estaciones que aproximadamente duran entre 2, 3 meses, pueden durar menos, pero son pues estaciones que duran muy poco. Pues el proyecto, que en este caso es Estocolmo, la capital de Suecia. El predio, según lo que yo analicé, es irregular y es ancho actualmente. Como ya repetí, pues anterior, era una ciudad muy estrecha porque pues fue construida a barro, las personas solo querían que pasara una carretilla, o sea, en ese concepto. El edificio se dispersa en el predio. Los paisajes urbanos están dominados por retículas irregulares actualmente, pero se adaptan a la topografía del terreno, ya que Estocolmo la domina el medio marítimo, es decir que para ellos les favorece porque es una de las entradas principales. El edificio se compacta en el predio, sí, ya que la ciudad fue diseñada para defender, es decir, de que la mayoría de manzanas y la retícula debían estar muy unidas para cumplir el requisito principal, que en este caso pues era la del rey. Como podemos ver en esta imagen, se encuentran distintas tramas, pero en la mayoría domina es la octogonal. El área que yo escogí es el centro de Estocolmo, los cuales en este sector predominan la retícula octogonal. Una parte principal en la historia de Estocolmo. Mide 241,249 metros cuadrados y esta, esta parte es el centro de las conexiones de los puentes de Estocolmo
y es la entrada principal del medio marítimo. Gracias.